Entonces, en la farmacología de hongos tenemos nosotros que definir bien que el hongo como célula, ¿no es cierto? El hongo es una célula, el hongo proviene de una célula eucariota, eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarlo, por eso siempre, de lo que es la bacteria. Entonces, la bacteria es procariota. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, acuérdense que nuestras células también son eucariotas, ¿no? Es la presencia de la membrana nuclear, es decir, el material nuclear de la célula va a estar metido en una membrana nuclear donde va a tener todo ese aparataje de lo que es el núcleo. Adicionalmente a eso, la mitocondria, la presencia de la mitocondria que no tiene la bacteria, ¿ok? Y adicionalmente a eso, el aparato de Golgi, que es fundamental. Entonces, este grupo, las células, los hongos, son organismos que pueden ser unicelulares, las levaduras, o pueden ser pluricelulares. O pueden tener ambas situaciones, como es el dimórfico. El dimórfico va a ser, ¿no?, unicelular, o sea, se va a comportar como levadura cuando está en el organismo, cuando está en tejidos. Y mientras que en los medios de crecimiento, o sea, en los cultivos, en los medios, en el cultivo, va a ser de tipo pluricelular, ¿no? Va a convertirse como hifa. Por eso se llaman dimórfico. Este dimórfico, vamos a empezar por él, es el patógeno per se. O sea, estos son siempre patógenos. Son los patógenos primarios, ¿no? Entonces son los hongos patógenos primarios. Ya hemos visto algunos cuando hemos hecho neumo, ¿no es cierto? La histoplasmosis, paracoccidiomicosis. Entonces, estos son patógenos siempre. O sea, uno cuando tiene contacto con histoplasma siempre va a enfermar de alguna manera. O va a ser una reacción primaria, como ya hemos visto, o va a ser una infección crónica o una infección invasiva si el paciente está inmunosuprimido. La blastomicosis igual, ¿no? El coccidiomitis, también la coccidioideimitis, la coccidiomicosis, ¿no? Blastomices también, la histoplasmosis y la esporotricosis. También está acá el paracoccidium, ¿no? La paracoccidiomicosis, ¿no? Tropicales. Entonces tenemos acá los dimórficos clásicos que, como decíamos, cuando están en tejidos van a producir levaduras, la infección en forma de levaduras. Ok. En cambio, las levaduras en sí, como la cándida, ¿no? Como el criptococo, ¿no? Como el Pneumocystis especialmente, la cándida son fundamentalmente sapróbicas, ¿no? O saprofíticas, viven de tejido muerto básicamente, y parasitarias. Entonces, estos son típicamente saprofíticas o sapróbicas. Entonces, colonizan usualmente el tubo digestivo, ¿no? La cándida suele colonizar el tubo digestivo y generalmente hace infecciones vía translocación. O sea, el mecanismo, pregunta que se ha hecho alguna vez en otros sitios, es el mecanismo de infección de la cándida es por translocación. Por translocación en el tubo digestivo ingresa al torrente, entonces va a producir una infección hematógena, típicamente hematógena. No estamos hablando de la cándida que a veces produce infecciones locales muy limitadas, como puede ser, por ejemplo, un muguet, o como puede ser a veces, sobre todo, a nivel de lo que es bulbo vaginal y balano prepucial. ¿Por qué un paciente te hace una infección por cándida en piel, por ejemplo, balano prepucial o
en el caso de la mujer, vulvovaginal, porque hay algún mecanismo de inmunosupresión. O sea, siempre son oportunistas. Estos son patógenos primarios y estos siempre son oportunistas, ¿ok? Entonces las levaduras siempre son oportunistas. Y entonces, ¿por qué te va a hacer una infección, una vulvovaginal o una balano prepulsial? Típico del diabético. Incluso se considera la infección balano prepulsial y vulvovaginal como un criterio de alta sospecha para diabetes mellitus. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, esas son infecciones que pueden hacerse localmente, algunas veces, especialmente en diabéticos, pero la cándida en sí, como infección invasiva, típicamente es de siembra hematógena. Es típicamente de siembra hematógena. Claro, la Candida albicans es aquella que tiene mayor diseminación, es la que suele estar en el tubo digestivo, también está a veces en piel, especialmente alrededor de las uñas, y en algunas cavidades, como por ejemplo en vagina, ¿no? Alrededor de los genitales. Pero básicamente cuando ingresa, el punto de ingreso fundamentalmente es tubo digestivo, no se olviden eso. Entonces la Cándida tiene variantes que pueden ser muy resistentes. Hoy en día los antimicóticos tienen la Candida krusei, ¿no? Tienen la Candida krusei, tienen la glabriata, tropicalis, como aquellos que tienden a ser resistentes. Estos tienden a ser resistentes, ¿ok? Entonces, la cándida suele hacer infecciones en inmunosuprimidos, ¿no? Con siembra generalmente hematógena a nivel de todos los tejidos, especialmente en hígado, en pulmón, en riñones, ¿no? Y puede producir como candidemia una de las infecciones más serias en los pacientes inmunosuprimidos. De igual manera, el criptococo tiende a ser, igual es apróbico y parasitario, el criptococo neoformans, y tiende, sí, a veces a capsularse, ¿ok? Entonces, en su hábitat general, que más está alrededor de las heces de algunas aves, el criptococo puede ser aspirado y ahí sí tiene receptor en el pulmón. Si ustedes aspiran criptococo, no les va a pasar nada porque esto necesita que estén inmunosuprimidos. En los pacientes inmunosuprimidos o aquellos que absorben demasiada carga, pero sobre todo inmunosuprimidos, entonces va a crear infecciones, puede producir como les decía, una neumonía subaguda crónica, ¿no? Invasiva, ¿no? La neumonía criptococócica, puede producir una meningoencefalitis criptococócica, básicamente, y es, como decíamos, de tipo oportunista clásico. Entonces, criptococo, donde uno suele ver ¿no? Esta imagen clásica con la tinta china, como vamos a ver ahora cuando veamos la parte de laboratorio. En Pneumocystis jirovecii ya sabemos que aparece como un gran oportunista básicamente a partir del VIH, pero hoy en día Pneumocystis jirovecii lo vemos también como neumonía en pacientes que tienen corticoterapia crónica de altas dosis, trasplante de médula ósea y neoplasias hematológicas. Entonces, Pneumocystis jirovecii suele producir de igual manera, en forma de levadura, va a producir infecciones a nivel pulmonar, neumonías intersticiales muy severas. Vamos a ver entonces el otro grupo. El otro grupo es las hifas. Recordad que las hifas, ¿no? Estos pluricelulares van a terminar produciendo en un momento en forma de micelios, ¿no? Invasión, y por lo general son también igual oportunistas, con excepciones como los dermatofitos. Los dermatofitos, recordemos, Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton, ¿no? El Trichophyton, el Microsporum, que ya lo hemos revisado en dermato, ¿no? Y el Epidermophyton.
estos suelen vivir, no son invasivos y suelen vivir básicamente de la queratina de la piel, por eso que se reproducen alrededor, ¿no? Alrededor de la piel y son muy recurrentes, ¿no? Son generalmente de tratamiento local en su gran mayoría. El Aspergillus también es un hongo, una hifa que de vida no saprofítica, por lo general coloniza tejidos, pelos y puede ingresar por vía respiratoria o producir también invasión en inmunosuprimidos. Generalmente el Aspergillus puede generar un cuadro alérgico de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Característico, ese es el más característico que se ve alrededor de los pacientes con asma, y generar una hipersensibilidad intensa con un asma severo. Este cuadro se llama aspergillosis broncopulmonar alérgica, ¿ok? Característico. El Aspergillus en pacientes inmunosuprimidos también puede generar una invasión, una enfermedad invasiva, sobre todo pulmonar, en que el grupo de pacientes que utilizan corticoides, antibióticos y tienen base de pulmón previamente enfermo, o en aquellos pacientes que son inmunosuprimidos por neoplasias especialmente hematológicas. Entonces esa es la invasiva, la aspergillosis invasiva que se puede observar. Y también puede sobrecrecer, ¿no? Como un miceto en cavidades, y ese es el típico aspergiloma. Mucormicosis también suelen sobrecrecer especialmente en base cráneo y en senos paranasales, fundamentalmente en pacientes diabéticos. Entonces, esa es la característica. Los hongos son, como decíamos, de vida netamente aerobia, y tienen una característica, tienen una pared celular que uno tiene que tener en cuenta. Esta pared celular generalmente formada, ¿no? por glucanos y quitina. Por quitina y glucanos. Sobre los glucanos, fundamentalmente, vamos a actuar en la síntesis de los glucanos por las equinocandinas, ¿no? Clásicas, como la caspofungina, muy utilizada hoy en día en los aspergillosis pulmonar. Sobre la membrana celular es donde se da la mayor actividad antifúngica. Y acuérdense que esta membrana celular del hongo tiene dos componentes fundamentales, los fosfolípidos y los ergosteroles. Sobre la síntesis de ergosterol justamente van a actuar los azoles y las alilaminas, como la terbinafina, ¿no? Y los azoles, ya sabemos que los azoles tenemos el imidazólico clásico, el ketoconazol, y los triazólicos, que ahora vamos a revisar. A nivel del daño directo, como los polienos, por ejemplo, característico, la anfotericina es el más potente. Si bien es cierto, estos fármacos son muy útiles, los azoles, las alinaminas, las quinocandinas, son fungistáticos, no son fungicidas. Entonces necesitan que el paciente en sí tenga una actividad sobre el hongo para poder responder. Entonces son netamente fungistáticos, ¿no? A excepción del voriconazol, que es fungicida frente al Aspergillus. Mientras que el anfotericin tiene esa ventaja. La anfotericina es muy tóxico, eso sí, es muy nefrotóxico, pero la anfotericina tiene alta actividad fungicida. Y entonces por eso es que es el más efectivo de los antifúngicos, pero se limita su uso a infecciones severas debido a sus grandes efectos adversos. Entonces tenemos los sitios donde vamos a actuar. Antes ya sabemos sobre pared celular, sobre membrana celular, parecido a lo que sucede también. Acuérdense que las bacterias también tienen esta estructura. Lo que no tienen las bacterias sabemos que es el aparato de Golgi, la mitocondria y la pared nuclear, ¿no es cierto? Sobre inhibidores de ácido nucleico, la flucitocina también se utiliza, generalmente asociada, ¿no? Los oxaboroles hoy en día se utilizan muchísimo tópicamente,
y la grisofulvina, que todavía es muy útil, especialmente en la tinea capitis. Entonces, sobre esto vamos a hablar básicamente en el efecto, ¿no es cierto? En la producción, fundamentalmente, ¿no?, de los esteroles, el colesterol en animales, los fitoesteroles en vegetales y los micoesteroles, como es el ergosterol, componentes de la pared celular de estas especies. Entonces, el ergosterol va a ser inhibida su producción, básicamente los azoles, ¿no?, actúan sobre la 14-alfa-desmetilasa, que es un tipo de, se inhibe ahí la citocromo P450 específica a ese nivel, ¿ok? Entonces una alfa-desmetilasa, y la terbinafina, ¿no?, que es una alinanina, actúa sobre el escualeno epoxidasa. Pregunta clásica: terbinafina que son alinaninas, actúan sobre el escualeno epoxidasa, y los azoles sobre la 14-alfa-desmetilasa. Por lo tanto, la terbinafina va a evitar la formación primero de lanosterol. Entonces, terbinafina va a evitar la formación de lanosterol, mientras que los azoles ya del lanosterol hacia ergosterol. Entonces, eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Entonces, estos son los más usados. Recuerden que la terbinafina es el antimicótico de elección en la onicomicosis. Muy útil también en todas los dermatofitos, pero sobre todo en la onicomicosis. Mientras que los azoles, que actúan sobre la 14-alfa-desmetilasa, son de elección en casi todas las micosis profundas y también tópicas, ¿no? Tenemos ahí el imidazólico como el ketoconazol y los triazólicos, ¿no?, los triazólicos más utilizados, como por ejemplo el itraconazol, el voriconazol, posaconazol clásico. Entonces, esta es básicamente la acción. El anfotericin, que en cambio actúa directamente, es muy tóxico y abre un poro, destruye directamente la membrana. Entonces, esta destrucción directa, porque es diferente la falta de producción. Estos, al no producir ergosteroles, la pared celular, en este caso la membrana celular, va a dejar zonas, ¿no?, zonas que sin producción, zonas libres, y eso va a producir cambios en lo que es básicamente la ósmosis. Entonces, fuerzas osmóticas van a terminar destruyendo al final lo que es el hongo. Pero el anfotericin no es directamente tóxico y actúa directamente sobre la membrana, ¿no?, produciendo cambios a nivel de lo que es incluso el manejo del potasio y otras pequeñas moléculas, abriendo poros a este nivel. Entonces vamos viendo estos antifúngicos fundamentales. Vamos primero con los polienos, que tenemos la anfotericina. La anfotericina es el fármaco básico del manejo de las micosis profundas. El desoxilato es el anfotericin B clásico, que es el que tenemos en petitorio, el que hay en el país actualmente. Pero tenemos que su alta toxicidad, sobre todo a nivel tubular, ¿no?, produce una toxicidad netamente tubular, donde por lo general la anfotericina tiende a generar una gran pérdida de electrolitos, potasio, especialmente magnesio y calcio, ¿no? Entonces es una nefrotoxicidad muy intensa, además de producir azoemia, acidosis tubular renal, y puede producir anemia normocítica hipocrómica. Entonces hay que tener en cuenta, la anfotericina tiene esos efectos. Otro de sus efectos interesantes es que está asociado a reacciones agudas durante su instilación. Puede producir fiebre, escalofrío durante su infusión. Por eso es que la anfotericina, debe ir siempre diluida en aproximadamente 1 litro de dextrosa con electrolitos, y debe por lo menos ser infundida en 6 horas para evitar este efecto. Una buena hidratación, restitución de electrolitos, porque el anfotericin desoxilato, que es lo más usado en el país de lejos, tiene estos grandes efectos. Sus indicaciones son muy amplias, especialmente se utilizan en pacientes cuando tienen ya las infecciones, ¿no?, invasivas severas, como la candidiasis invasiva, aspergilosis, y en micosis profundas de difícil manejo, ¿no?, blastomicosis, histoplasmosis, coccidiomicosis,
criptococosis, ¿no? Especialmente meningia, mucormicosis, esporotricosis. Estos efectos adversos pueden ser disminuidos si el fármaco está adherido a un complejo lipídico o liposomal, ¿no? O se prepara en forma liposomal. Entonces, la anfotericina liposomal y complejo lipídico disminuyen mucho estos efectos adversos nefrotóxicos. Sin embargo, está aprobado, pero sin embargo es muy difícil de conseguir en nuestro medio. En el caso de la flucitocina, ¿no? Que actúa a nivel de núcleo básicamente, la criptococosis se suele asociar a la anfotericina y esa es básicamente su utilidad, ¿no? Tiene un amplio espectro básicamente para evitar resistencia, ¿no? Y disminuir la dosis de anfotericina en aquellos que tienen ya función renal disminuida. La flucitocina se suele asociar para poder incrementar la actividad, ¿no? Antifúngica y de paso disminuir las dosis de anfotericina. Veamos ahora los azoles. Los azoles tenemos el imidazólico, que no lo vamos a realizar en sí tanto, porque es el ketoconazol, ¿no? Muy poco utilizado hoy en día, el ketoconazol, y que tiene hepatotoxicidad importante, por ello es que su utilidad ha quedado, ¿no? Prácticamente en desuso. Y los triazólicos. Todos los demás, los triazólicos, el itraconazol, el fluconazol, boriconazol, posaconazol e isabuconazol. Estos son los triazólicos. Y todos ellos van hacia la síntesis, inhiben la biosíntesis, como hemos visto, del ergosterol, ¿no es cierto? Sobre la 14-desmetilasa. Actúan a ese nivel. De tener en cuenta que estos son no nefrotóxicos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Son no nefrotóxicos. Son fundamentalmente los triazólicos fungistáticos. Y así como el ketoconazol tiene alta toxicidad hepática, estos también tienen que ser monitoreados para toxicidad hepática. Es mucho menor, pero tienen que ser monitoreados en su uso prolongado, ¿no? Con el dosaje de enzimas hepáticas. Entonces tenemos el itraconazol muy utilizado, especialmente como una alternativa en aspergilosis, especialmente cuando no es muy severa. También se utiliza en histoplasmosis crónica, fundamentalmente, y en el manejo de algunos dermatofitos diseminados. Entonces, también es una segunda alternativa a la onicomicosis. ¿Cuál es la primera? Es la terbinafina. Entonces, esas son las mejores indicaciones de itraconazol. Histoplasmosis crónica, las dermatofitosis, ¿no? Diseminadas, la onicomicosis como segunda elección después de la terbinafina, fundamentalmente. Entonces, tiene una hepatotoxicidad moderada. Es inhibidor, como decíamos, del citocromo, fundamentalmente se cruza cuando se utiliza, ¿no? Hace interacción con aquellos fármacos que se procesan en la 4A4. Todos los azoles están contraindicados en gestación, tienen posibilidad, ¿no? Y no se puede utilizar. Tenemos después el fluconazol. Fluconazol es quizás el más usado en el mundo, tiene la ventaja de ser oral y parenteral. Tiene muy buena biodisponibilidad oral, casi idéntica a la parenteral, por eso que tiene muy buena utilidad este fármaco. Es de elección en la candidiasis invasiva, especialmente cuando no hay posibilidad de resistencia. Generalmente cuando es Candida albicans va a ser muy bien tolerado y muy efectivo. También se puede utilizar en criptococo, o sea, en las levaduras, básicamente en levaduras, ¿ok? Entonces, como decíamos, la concentración plasmática es igual tanto por vía oral como por vía endovenosa, alcanza altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, eso es una gran ventaja, pero está contraindicado igual en gestación el fluconazol. El boriconazol, pregunta examen, este es hoy en día la elección en la aspergilosis invasivas. Entonces, ese es hoy en día, en el caso de la aspergilosis, que siempre es un grave problema, es hoy en día la elección el boriconazol. Alternativa
una alternativa es la caspofungina, pero en la aspergilosis invasiva el voriconazol es lo que se dice la elección número 1. Muy útil también en candidiasis invasiva y tiene una biodisponibilidad muy alta, es en tabletas, ¿no? El biodisponibilidad del 96%, puede prolongar el QT, eso hay que tener mucho en cuenta. Igual, el posaconazol, ¿no? Especialmente profilaxis y en candidiasis, y el isavuconazol, que es una alternativa y es de elección en la mucormicosis. En la mucormicosis, el isavuconazol es la elección. Caspofungina, muy utilizado en estos últimos tiempos, es muy utilizado especialmente cuando el paciente está muy inmunosuprimido, ¿no? Pero en realidad su actividad contra Aspergillus es limitada, sin embargo se utiliza muchísimo, ¿no? Como le decía, es el voriconazol la elección para aspergilosis invasiva. Caspofungina en candidiasis invasiva es la elección, ¿ok? Al igual que la micafungina son hoy en día los de mayor, y la anidalufungina en la candidiasis especialmente resistentes, ¿ok? Entonces la gran ventaja que tiene micafungina y anidalufungina básicamente es que no hay que ajustarlo cuando hay falla hepática. Eso tiene que quedar clarísimo, ¿no? Entonces esos tres son útiles especialmente en candidiasis invasiva, pero teniendo en cuenta que tanto la micafungina como la anidulafungina no son necesarios de ser ajustados si el paciente tiene falla hepática. Vamos entonces con las alilaminas, que básicamente actúan sobre el escualeno epoxidasa en la biosíntesis del ergosterol, o sea, más arriba, ¿no es cierto?, la escualeno epoxidasa. La terbinafina es la elección para la onicomicosis. También se puede utilizar en forma tópica en dermatofitos. Recuerden que en los que hemos revisado, en los azoles, también tenemos ahí productos que son utilizados en forma tópica. Pero la terbinafina es la elección en onicomicosis, ¿no? Es la elección en onicomicosis, se suele dar 200 miligramos diarios por 30 días, ¿no? El daño hepático es poco, realmente puede elevar un poco las enzimas, tiene buena biodisponibilidad, ¿no? Por efecto del primer paso, y se deposita muy bien en piel, uñas y grasa. En dermatofitos se suele utilizar en forma tópica también, pero también por vía oral cuando es invasivo. De ahí tenemos ya agentes contra básicamente tópicos, antihelmínticos, albendazol, el cotrimoxazol, que es hoy en día utilizado fundamentalmente contra Pneumocystis jirovecii, ¿no? Tiene actividad no solamente contra neumocistia, también para coccidioides, ¿ok? Para coccidiomicosis también cotrimoxazol puede ser utilizado, ¿ok? También la pentamidina se puede utilizar en Pneumocystis jirovecii. Y los agentes tópicos imidazólicos y triazólicos como cotrimoxazol. A la cabeza, el cotrimoxazol es el más utilizado por vía tópica como agente triazólico, ¿ok? Entonces, para dermatofitos, ¿no? De todo tipo. También está el tababorole, que se puede utilizar sobre la onicomicosis, ¿no? Aplicación diaria cada 48 semanas, por 48